Hola David, ¿qué tal? Muy bien, un gusto estar aquí. El placer es nuestro. Si te parece, empezamos ya con la entrevista. ¿Estás preparado? No lo sé, veremos. No te preocupes. David, este año has lanzado tu quinto libro, El Corresponsal. ¿Nos puedes contar alguna anécdota que no esté en el libro? Que digas, ostras, o alguna historia impactante. Cuando uno es corresponsal casi 20 años, pues te pasa de todo, ¿no? O sea, y hay cosas malas que te pasan, accidentes, riesgos, pero luego te pasan muchas cosas graciosas también, ¿no? Y de hecho en el libro hay muchas anécdotas de reporteros que se ven envueltos en situaciones a veces dramáticas, pero a veces divertidas, ¿no? Y bueno, yo he tenido de todo, ¿no? En mis viajes, ¿no? Recuerdo, por ejemplo, en una ocasión dejarme la llave del hotel donde me estaba hospedando y bajar abajo a recepción y decir, oye, necesito otra llave. Y dice, bueno, espéreme arriba que le vamos a mandar a Double Key. Y digo, bueno, Double Key. Pues nada, fui arriba y de repente llegó un enano así pequeño, saltó por la ventana, se metió ¿En tu habitación? Sí, se coló por una ventanuca, salió, abrió la puerta, me dio la llave, Double Key. ¡Qué bueno! Esas son cosas que te pasan de vez en cuando en sitios así exóticos, extraños y demás, ¿no? Hola, buenas, soy David Jiménez, periodista y escritor. Durante cerca de 20 años, reportero, sobre todo en la zona de Asia, donde cubrí revueltas, guerras, desastres naturales y alguna que otra buena noticia. Después fui director del Mundo durante un año y de ahí es de donde salió El Director, un libro del que hablaremos en la entrevista. También soy autor de otros 4 libros, algunos de reporterismo literario y otras novelas como El Corresponsal, mi última obra. ¿Y alguna historia que te haya marcado mucho que a ti como persona? A mí me han marcado mucho las guerras, ¿no? Porque en las guerras ves a personas como nosotros comportándose de una manera salvaje muchas veces. Y luego en esas guerras me ha impactado especialmente muchas veces la pérdida de compañeros, ¿no? Gente que conocías, que eran amigos y que desgraciadamente intentando dar voz a esa gente que está en medio de un conflicto han terminado perdiendo ellos la vida. Creo que explicas la historia de uno en concreto, ¿no? Que se te murió a pocos metros. ¿Cómo sí, durante la revolución azafrán en Birmania hubo una masacre terrible del ejército contra cientos de personas que se manifestaban sin mostrar ninguna violencia, pero a pesar de ello los soldados dispararon hacia el lugar donde nos encontrábamos. En esa situación yo corrí hacia el lado derecho y Kenji Nagai, que era un fotógrafo japonés, corrió hacia el lado izquierdo. Y con la mala suerte de que a él lo mataron, ¿no? Siempre me he quedado con la duda, ¿no? Si hubiera sido al revés, ¿no? Si yo hubiera corrido por el lado izquierdo y él por el derecho, pues a lo mejor yo habría muerto en aquel conflicto y él sería el que hubiera publicado un libro sobre aquella historia. Pero claro, tú ves el cuerpo, ¿no? Ahí. Sí. ¿Cómo reaccionas, no? O sea, hace unos minutos estaba con vida, ahora. Claro, es uno de los dramas de la guerra, ¿no? Que muere mucha gente inocente. Es verdad que a mí nunca me ha gustado hacer un drama o convertir a los periodistas que vamos a cubrir esos conflictos en protagonistas de la historia. Pero desgraciadamente a veces ocurre, ¿no? Y suele ser con malas noticias como la muerte de un compañero. Pero después de 20 años de corresponsal, yo creo que al final te llevas una experiencia de vida increíble, ¿no? No solo con las muertes, sino con cualquier tipo de conflicto, que yo creo que no has aprendido mucho. O sea, ¿te consideras una persona más fuerte? Bueno, yo creo que el trabajo de reportero no solo te cambia como periodista, también te cambia como persona. Es imposible cubrir conflictos, terremotos, tsunamis, revoluciones constantemente y que eso no tenga un impacto profundo en tu manera de pensar, en tu manera de entender, de ver el mundo, ¿no? Creo que los periodistas, igual que le ocurre a algún protagonista de mi libro, El Corresponsal, estamos luchando siempre
para no perder la fe en la naturaleza humana, ¿no? Porque cuando estás viajando siempre a esos rincones oscuros, existe el riesgo de que al final tú mismo adquieras un poco de esa oscuridad. No tanto en el sentido de que te vayas a comportar como algunas de las personas que te encuentras en el camino, sino en el sentido de que te puede hacer una persona muy descreída. Yo es verdad que en algunos conflictos, cuando iba después de haber ya estado en varios, pensaba, ¿cómo voy a reaccionar, ¿no? Ante las víctimas, ante la situación? Y en cierto modo sentía, entre comillas, un poco de alivio al ver que me seguía afectando igual. Nunca perdí la empatía por las víctimas, porque creo que si no, no podría haber seguido yendo a esos conflictos. Y como bien decías hace unos minutos, has vivido tsunamis, terremotos, numerosas guerras, conflictos, has estado en el calabozo. ¿De qué tienes miedo, David? O sea, actualmente... Bueno, es un poco un mito el que los reporteros no sientan miedo cuando están en esas situaciones, ¿no? Yo lo he sentido en algunas ocasiones. Es verdad que te centras en tu trabajo y entonces, bueno, pues al final hacer lo que tienes que hacer, intentas que no te paralice el miedo, ¿no? Y luego ocurre una cosa muy curiosa. A uno de los personajes del libro le pasa que ha estado en todas las guerras posibles y sin embargo tiene miedo a subirse en el ascensor, ¿no? Y esto le ocurre a un personaje, pero es que le ocurre también a los reporteros de guerra, ¿no? Muchas veces, que son capaces a lo mejor de jugarse la vida en un conflicto y luego a lo mejor tienen sus fobias cuando vienen a una ciudad civilizada como Madrid y a lo mejor tienen más preocupaciones que uno pensaría que son ridículas, ¿no? Entonces, el miedo al final es una percepción que varía muchísimo de unas personas a otras, ¿no? Yo, por ejemplo, he estado en lugares como Fukushima cuando hubo una crisis nuclear y no sentí miedo, mientras otros compañeros se marcharon de allí porque no podían soportar esa presión. Y en cambio, esos mismos compañeros que no podían soportar una crisis nuclear se jugaban la vida en una guerra y aparentemente no tenían tanto miedo en esa situación, ¿no? Entonces, varía mucho Es muy relativo. el miedo según las circunstancias, según tu momento vital. Cuando eres más joven, normalmente tienes menos miedo y cuando te vas haciendo más mayor, eres más precavido, ¿no? Y luego llega el punto en el que, si ya tienes familia, el miedo aumenta. Y aumenta porque ya no es solo el riesgo de que algo te ocurra a ti, sino el riesgo de lo que le pasa a los que dejas atrás. Y antes comentabas, ¿no?, en la historia de que cuando alguien llega, ¿no?, después de 20 años ahí en conflictos y se sube al ascensor, ¿no?, le da miedo. ¿Cómo fue, ¿no?, después de 20 años llegar a la Europa occidental, ¿no? Bueno, ese fue un cambio radical porque, claro, yo pasé de reportero a director del mundo. De la trinchera, digamos, de Afganistán a la trinchera de los despachos, con la particularidad de que al menos en la trinchera de una guerra sabes de dónde vienen las balas. Y cuando estás en un despacho muchas veces no sabes de dónde vienen y empiezas a entrar en otros peligros. No está en juego tu vida, pero sí que es verdad que tu integridad como periodista está mucho más en juego en ese despacho donde hay presiones de políticos y de empresarios y de directivos de medios. Y yo creo que exige una fortaleza diferente y un coraje diferente, pero también exige valentía, ¿no?, para decir no y tener el coraje de frenar a aquellos que intentan obstaculizar tu intento de hacer periodismo y de contar la verdad. Y bueno, yo digo a veces, ¿no?, que estaba más cómodo en las otras trincheras, ¿no?, en las de los conflictos, que no en la del despacho, donde, bueno, las dificultades son muchas, ¿no?, para intentar hacer periodismo. Y desgraciadamente, en un país como España, que es europeo, democrático, occidental, no debería ser así, no debería cuestionarse la libertad de prensa. Pero la realidad es que ocurre y es un poco triste, ¿no?, porque podríamos tener un mucho mejor periodismo si no hubiera tanta gente entrometiéndose en el trabajo
que hacen los compañeros. Justo te iba a preguntar por esta frase, de hecho la tenía aquí apuntada en tu etapa como el director del Mundo, ¿no? Que como bien comentabas, tú mismo dices que sentías más presión en el despacho que con los talibanes en Afganistán. ¿Alguna vez pensaste en decir, lo dejo todo, me tiro por la ventana, aquí adiós muy buenas? O sea, supongo que tuviste algún momento de... La verdad es que... ¿O no? Hubo momentos en los que eché de menos la corresponsalía, ¿no? Estar a 10.000 kilómetros de los políticos, de los jefes, de esas presiones. Pero en ningún momento me planteé abandonar, porque el proyecto era demasiado importante. Al final dependían de mí 300 periodistas, con lo que hay detrás, ¿no? De familias y demás, pero también dependía de mí que ese periódico mantuviera su integridad y sus principios. Yo, como había empezado de becario en el Mundo, sentí una grandísima responsabilidad de defender los valores del periódico y no permitir que nadie manipulara lo que salía publicado. Y bueno, duró aquello un año, esa batalla, y luego salí muy orgulloso, ¿no? de poder decir que hasta el último día defendí la integridad de la redacción, defendí la integridad del diario y una cosa muy importante, defendí mi integridad como periodista, ¿no? ¿Y cómo crees que eso ha cambiado, ¿no? A las generaciones que vienen ahora, que los periodistas como nosotros que nos acabamos de graduar? O sea, ¿qué legado has dejado en el periodismo español? Bueno, el director, el libro en el que cuento mi año como director del Mundo, está dedicado a los futuros periodistas. Y yo escribí ese libro de una manera consciente para ellos, para que los que vienen detrás lo hagan mejor de lo que lo hemos hecho nosotros, para que sepan lo que se van a encontrar en el camino. Cuando uno hace periodismo, siempre vas a cabrear a gente. Es una profesión donde se hacen enemigos, pero también a veces se pierden amigos. Y yo creo que si te metes en esto, tienes que estar dispuesto a asumir ese coste. Y yo quería que el libro fuera un manual, ¿no? Que preparara a los estudiantes para lo que se van a encontrar en el mundo real. Y de hecho, en nuestro caso, en la universidad nos recomendaron el libro. Claro, la buena noticia y quizá una de las mayores satisfacciones que me ha dado ese libro es eso, que yo ahora voy, ¿no? A la Autónoma en Barcelona, a la Complutense en Madrid, voy a Navarra, voy a tantas facultades y los estudiantes lo han leído. Y una de las cosas que yo tenía miedo cuando escribí el libro es que, como cuenta una parte negativa también de nuestro oficio, que la gente se desmotivara, ¿no? Y dijera, esta carrera que me he metido es un error, ¿no? Y ese miedo se ha disipado completamente. Lo que me encuentro es justo lo contrario. Son muchos estudiantes ilusionados diciendo, vamos entre todos a cambiar las cosas y vamos a hacer un periodismo mejor. Y a mí eso es lo que más me gusta de tener ese libro ahí fuera, ¿no? De hecho, aquí tienes a 3 periodistas que estamos en proceso de hacer un periodismo mejor, siguiendo tus pasos. Pues eso, ¿no? El haber sido una inspiración para vosotras y para los que vengan detrás y para los que están empezando, pues es lo que más orgulloso me hace sentir y compensa esos otros que se han enfadado, porque claro, hay mucha gente muy bien instalada en el establishment periodístico que al revés lo vio como una amenaza, ¿no? ¿Por qué viene a contar lo que va mal en nuestro oficio? ¿Por qué desvela nuestros secretos, nuestras cosas, cuando vivíamos mucho mejor sin que se supiera el lado más negativo de lo que estamos haciendo? Y lo hice precisamente por eso, porque yo creo que los periodistas, para tener legitimidad moral de criticar a los demás, lo primero que tenemos que hacer es mirarnos a nosotros mismos. Autocrítico. Y no tener ningún miedo a hablar de lo que va mal en el oficio, de denunciar a los compañeros que manipulan, y los vemos todos los días en las televisiones, ¿no? Y exigir que se mejore el oficio, las condiciones de precariedad, la verificación de los temas, la integridad, la ética,
todo eso, si no lo defendemos los periodistas, ¿quién lo va a defender? No lo van a defender los políticos ni los empresarios que nos quieren manipular y quieren condicionar nuestro trabajo. Tenemos que ser nosotros los que promovamos mejorar desde dentro. ¿Crees que algún día llegaremos a ese periodismo que tú defiendes, ¿no? Yo confío mucho en vosotros, ¿no? En los que estáis empezando, que tiene ganas de hacer cosas, y lo que tenemos que hacer los que ya tenemos una veteranía es intentar ahora facilitaros el camino, ¿no? En vez de taponaros, como intentan algunos, intentar daros las facilidades para que lleguéis, para que crezcáis profesionalmente y personalmente y lleguéis a puestos de responsabilidad, especialmente mujeres, porque en mi generación hubo muy pocas mujeres a las que se les dio la oportunidad de llegar a puestos de responsabilidad, y daros todas las facilidades posibles para que lleguéis, para que cambiéis las cosas, para que lo hagáis mejor. Yo estoy seguro de que eso va a ocurrir a pesar de la resistencia de algunos. Seguro, seguro. Yo también lo confío. David, muchos te conocen pues, por tu etapa como periodista, corresponsal, director del Mundo. ¿Quién era David de pequeño? O sea, ¿quién era? Pues yo creo que era un niño muy curioso, que eso es fundamental si quieres ser periodista, y que cuando descubría algo tenía ganas de compartirlo con los demás. Yo creo que esos dos elementos son muy importantes, ¿no? El tener la curiosidad y el deseo de compartir. Ya de pequeño ya tenías un poco de dotes periodísticos, ¿no? Sí, es verdad que yo de pequeño era tímido, lo cual que no es muy bueno para el periodismo, pero luego uno aprende a quitarse la timidez y a lanzarse, porque sí que es verdad que es un oficio en el que hay que ser arrojado, hay que lanzarse, ¿no? Y bueno, yo creo que al final los periodistas somos un reflejo de la persona que somos. O sea, no es posible que una persona que es deshonesta haga un periodismo honesto, que una persona que no tiene empatía por los demás haga un periodismo que muestre empatía por los demás, ¿no? Entonces, la persona que tú has sido de niño y la persona en la que te has convertido, al final es fundamental en el periodista que vas a ser. Y si eres una buena persona, si eres una persona honesta, si estás del lado de la verdad, al final, como periodista, también vas a defender esos principios. ¿Y siempre habías tenido claro que querías ser periodista o tenías otra...? No, de pequeño no, porque de pequeño estás un poco despistado, ¿no? Quieres ser bombero, quieres ser muchas cosas, ¿no? Pero sí es verdad que luego, ya de joven, empecé a notar que tenía curiosidad por conocer cosas, y vi en el periodismo una oportunidad de conocer a gente fascinante, de viajar, de vivir aventuras. ¿Tenías algún referente? ¿Alguien que dijeras...? Bueno, en mi época había una generación de referentes que se les llamaba la tribu, ¿no? Pues estaban todos estos, ¿no? Gervasio, estaban Reverte, estaba Manuel Edineche, todos estos eran los primeros pioneros que viajaban. Y luego algunas mujeres, ¿no? Rosa María Calaf, por ejemplo. Y bueno, curiosamente, cuando empecé en la profesión, todas las fantasías que yo tenía sobre lo que iba a ser el periodismo no se cumplían. Estaba en la redacción, me enviaban a ruedas de prensa muy aburridas, volvía un poco pesimista y el trabajo de redacción se me hacía un poco aburrido. Y fue ahí cuando dije, las cosas importantes no van a pasar entre estas cuatro paredes. Claro. Yo lo que necesito es irme de aquí. Y ahí entré un día en el despacho del entonces director, Pedro J. Ramírez, y me ofrecí voluntario para irme lejos, y además le dije, solo hay un sitio donde no tienes corresponsal, ¿no? Y es Asia. Y ese fue mi destino, y creo que fue la decisión más importante y mejor que tomé en mi carrera deportiva, en mi carrera profesional, y que si no hubiera tomado esa decisión, pues probablemente mi carrera habría sido muy diferente y muchas de las cosas que he hecho, incluidos los libros, a lo mejor no estarían ahí. No estarían. ¿Y qué le dirías, ¿no? Después de una larga trayectoria a nivel profesional en el periodismo, qué le dirías a ese David que empezaba en el Mundo el primer día? Si ahora pudieras volver atrás y encontrarte con él. Pues le diría que cada vez que se encuentre con alguien que le diga que algo no se puede hacer, se dé media vuelta y lo intente. Si yo hubiera hecho caso
a los que en el camino me he encontrado, y eran muchos, que me decían, esto no se puede hacer, no habría hecho nada, no habría sido reportero, no habría sido corresponsal, no habría cubierto guerras, no habría escrito esos 5 libros, no habría sido director del Mundo. Nada habría ocurrido, ¿no? Porque te vas a encontrar siempre en el camino gente que te va a intentar desmotivar, que te va a decir, no, esto no se puede hacer. Por dar las alas. Claro, y yo creo que cuando te encuentras ese tipo de gente, lo más importante es ignorarlos, ¿no? Y lanzarte, intentarlo, y luego puede salir, puede no salir, las cosas pueden salir mejor o peor, pero por lo menos no te quedes nunca con la duda de qué habría pasado si. Justo. No, es mejor, yo creo, que arrepentirse de las cosas que uno ha hecho que arrepentirse de lo que uno nunca intentó. Justo, y aparte porque la vida nunca sabes lo que te puede pasar, ¿no? Y nunca sabes lo que te puede pasar, pero no te va a pasar nada interesante si no lo intentas. Por eso seguro. Darlo ¿no? todo. Si te quedas en casa esperando a que las cosas vengan a ti, ¿no? Tú tienes que dar un paso adelante, y el periodismo es una carrera de dar pasos adelante, intentarlo y no tener miedo a fracasar. El no ya lo tienes. El no siempre está ahí. Y la posibilidad del fracaso, no pasa nada, sobre todo cuando eres joven. Te puede ir bien, te puede ir mal. Yo me he estrellado muchas veces y me he levantado y he vuelto a intentarlo, ¿no? Entonces, siempre es posible, hay que intentarlo. Y yo creo que es una profesión para gente que tiene ese tesón y esa determinación, y sobre todo ganas de contar historias a la gente. Y ahora ya, para acabar, David, me gustaría que nos contaras un sitio que te dé mucha paz, ¿no? Un sitio que tú digas, pues ahora ya lo puedo disfrutar, ¿no? Después de tantos años. Tailandia es un sitio que a mí me da mucha paz, ¿no? Viví 10 años allí y tengo mis rincones secretos, ¿no? ¿Y por qué Tailandia? Bueno, porque la viví como corresponsal, y una vez vives un sitio como Tailandia, paradisíaco, exótico y demás, con una gente maravillosa, pues luego descubres esa isla, que a lo mejor es tu isla, claro, donde de vez en cuando me escapo, me aíslo del mundo y me pongo a escribir, por ejemplo, ¿no? Es verdad que uno tiene que encontrar sitios también más accesibles para escaparse, porque no siempre te puedes ir a Tailandia. Pero si tuviera que escoger un sitio para escapar, ¿no? Sí. Sería Tailandia. ¿Y volverías a vivir ahí? ¿Te gustaría? A vivir es difícil. Esas segundas partes no siempre son buenas, ¿no? Hay gente que dice, bueno, no vuelvas al lugar donde fuiste feliz. No sé si es verdad. Yo creo que se puede volver siempre que asumas, ¿no? Que ni tú ni ese lugar sois lo mismo. Lo mismo. Pero desde luego mi conexión con Asia después de esos 20 años de reportero sigue ahí, y prácticamente todos los años vuelvo de alguna manera u otra a Asia. Pues habrá que ir a encontrar la pequeña isla de... Bueno, sí, a cambio de cierta cantidad de dinero, a lo mejor os desvelo el secreto de cuál es la mejor isla de Tailandia para allá. En la próxima entrevista. Bueno, David, pues ahora ya pasamos al Nucleum Challenge, ¿vale? Sí. ¿Estás preparado? Bueno, a ver. Vamos a hacer lo mejor posible, ¿no? Seguro que sí. Empezamos. David, bienvenido al Nucleum Challenge. Esta vez te voy a decir diferentes nombres de periodistas actuales y del pasado, y me los vas a tener que definir con una frase o con una palabra. Intentaremos. Vale, y tienes 1 minuto y medio para definir a los máximos periodistas posibles. ¿Estás preparado? Venga. Pues empezamos. Risto Mejide. Provocador. Agus Morales. Reportero. Matías Prats. Veteranía. Josep Pedrerón. Show. Sandra Golpe. Presentador. Xavier Aldecoa. África. Plácid García Planos. Ay. Ahí me has pillado. Te he pillado. Paso palabra. Julián Quirós. Me has pillado. Santi Palacios. Humanidad.
Miguel Gil, Recuerdo. David Broncano, Divertido. Ana Rosa Quintana, Popular. Nuria Roca, No sabría. Pablo Motos, Audiencia. Sara Carbonero, Señales. y finalmente David Jiménez, Periodista. periodista. Te definirías solo como periodista, Periodista. ni corresponsal. Si tuviera que escoger una, es verdad que está escritor, reportero, es corresponsal, ¿no? Es director de periódico. Yo escribí un artículo en El Mundo el primer día que llegué y se llamaba, creo recordar, algo así como Nada más que periodismo. Y creo que periodista sigue siendo una palabra que, aunque está muy denostada, define muy bien lo que yo quise ser y lo que he sido. Y lo que sigues siendo. Y ahora, David, ya para acabar la entrevista, me gustaría, siempre proponemos al invitado que estamos entrevistando que nos proponga otro entrevistado para entrevistar próximamente. No tienen que ser periodista, ¿no? No. Alguien que digas que, ostras, podría ser interesante, o algún amigo tuyo que creas que le puede gustar venir aquí. Podéis entrevistar, si fuera periodista, intentaría entrevistar a Rosa María Calaf, que Rosa es María Calaf. la periodista que más admiro de todos los que he conocido. Nos lo apuntamos y esperemos que te sorprendamos en un tiempo. Pues nada, oye, muchísimas gracias por haberme invitado. No, gracias a ti por venir hasta aquí a Barcelona, aquí con nosotros y pasar esta tarde. Ha sido un placer, David. Y nada, te deseamos los mejores éxitos y esperamos seguir pues un poco tu legado, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Hasta la próxima. Hasta pronto.